La lluvia no quiso borrar su duda. La dejó brillando en la manija de la puerta, como si cada gota preguntara si debía entrar o huir. Cuando pronunció mi nombre desde el asiento trasero, supe que aquella noche ya no era solo un viaje, era una frontera. La lluvia hace de Madrid una confidencia, difumina neón en Gran Vía, limpia fachadas en Castellana, deja los semáforos como brasas húmedas. Aquella noche el agua marcaba un compás sobre el techo del coche y mis limpiaparabrisas batían como un metrónomo cansado. 8 servicios, 0 historias que valiera la pena recordar, y la sensación de ir remendando un mes que no quería cerrarse. Me llamo Elías, 23, recién graduado en comunicación. Conduzco para pagar recibos y comprarme tiempo, como si el tiempo fuera una hucha que algún día me devolviera intereses. Acepté el aviso porque lo necesitaba. El PIN cayó junto a una torre de vidrio, en Aceteca, que parecía cobrarle alquiler a las nubes. Bajo el toldo, trajes caros, paraguas que costaban más que mis neumáticos. Revisé el nombre. Adrián. Sin foto, 5 estrellas. Subió con un gesto que parecía de otra época. Paraguas plegado, traje empapándose por los hombros, voz grave cuando confirmó la matrícula. ¿Elías? Sí. Adrián está bien. Puse rumbo hacia Paseo de la Ribera. Sonaba una trompeta tenue. No la lista de pop que uso para despedidas de soltera, sino esa selección que guardo para cuando la ciudad cambia de tono. Mi padre llamaba a esos discos por el nombre de pila de los músicos. Yo aprendí a no interrumpir cuando la batería se peina con escobillas y el contrabajo camina sin prisa. Al principio no hablamos. La lluvia hacía de cortina entre la vida y nosotros. Cuando el piano se adelantó y la melodía se iluminó, él se inclinó un poco, como si alguien tirara de un hilo dentro del pecho. «Chet», murmuró, «o alguien que se hace pasar por él». Sonreí, inevitable. «De unas sesiones en París», dije. Dobla las notas como si les contara un secreto. En el espejo sus ojos dejaron de ser de sala de juntas. Había en ellos hambre, pero del tipo que pide verdad, no comida. «¿Sabes de jazz?» «Era de mi padre», contesté. «Lo digitalicé cuando murió el tocadiscos. Lo pongo cuando la ciudad cambia de clave». Doblé hacia el Manzanares para evitar un atasco y quedarnos un rato más en la calma. «¿Y tú, además de conducir?» «Graduado, entrevistas que no llegan a nada», dije. «Mantengo las luces encendidas mientras decido si persigo una carrera o un plan». «Un plan suena más resistente», respondió, y la comisura le cedió 1 milímetro. El resto del trayecto fue silencio de los que no pesan. Al llegar a su portal, la lluvia sonó más fuerte de golpe. Se quedó con la mano en la manija un segundo de más. Hay quien duda por propina. Lo suyo era otra cosa. Ensayaba una frase a la que no creía tener derecho. «Gracias por la ruta y por la música», dijo. «Cuando quiera». Se fue con la espalda de quien siempre llega a lugares que lo esperan, y a veces desearía que alguien le preguntara de verdad cómo está. Lo vi de nuevo 2 días después, luego 3 veces en la misma semana. Madrid es grande, pero a veces se comporta como un piso compartido. Empezó a aparecer en mi cola más que nadie. Recogidas cortas, destinos inútiles, bucles sin prisa. «Solo conduce un poco», pedía, sin destino. Y yo lo hacía. Subíamos por Chamberí hasta ver la ciudad temblar debajo. Bajábamos al río para mirar luces bailar en el agua. Hablábamos de libros, de aparcamientos imposibles, de un restaurante escondido en Lavapiés, que hace callos como si el invierno fuera abrazo. Nunca mencionamos fronteras, así que empezaron a existir solas. Una noche pidió cambiar la música y eligió un solo que no oía desde el funeral de mi padre. Nadie dijo nada cuando acabó. Al pagar por la app, rozó mi mano. Apenas. Un toque que cualquier otro habría olvidado antes del siguiente semáforo. Yo sentí un hilo caliente quedarse a vivir en la piel. El aire se volvió denso cuando su mano se quedó un instante de más. Nuestra cercanía se sintió temeraria, como asomarse al borde de una tormenta. Me repetí los límites con disciplina de gimnasio. «Es pasajero. Tú conduces. Ya». Pero cada vez que entraba en el coche, el aire se cargaba. Sus ojos clavados en los míos. Deseo no dicho. Silencio cargado. Fingíamos formalidad. «Buenas noches, señor Cole». «Buenas noches, Elías». Como si el tratamiento pudiera frenar algo. No podía. La noche del giro llegó sin anunciarse. Era tarde.
Madrid estaba medio dormida, recogida en su portal, abrigo desabrochado, corbata torcida, humanidad a la vista. «Conduce», dijo, «donde sea». A los 10 minutos mi teléfono vibró con ese sonido corto de las cancelaciones. «Has cancelado», dije. «No quiero que corra el taxímetro». Paré junto a la casa de campo. Farolas dibujaban halos sobre el asfalto mojado. No me miraba a mí, miraba su reflejo en la ventanilla, como si hablara con el hombre que temía ser. «Quédate un minuto», pidió. «Por favor». El motor al ralentí, la calefacción susurrando, la ciudad suspendida en una pausa. «Hay algo que debería decirte», empezó, voz baja. «No va de a dónde voy, va de por qué siempre vuelvo a ti». El silencio se volvió denso, casi táctil. Noté el volante como si pesara el doble. En el espejo sus ojos buscaban los míos con la cautela de quien no quiere asustar a un pájaro. «Elías», y mi nombre ya no sonaba igual. «Hay un motivo por el que reservo tus viajes». Se detuvo ahí, en el borde exacto. Su mano avanzó 1 centímetro, quedó suspendida sobre la consola. Rozó la mía apenas. Mano temblorosa. Un escalofrío me recorrió la espalda, el corazón golpeándome demasiado alto. La retiró como si quemara. «Perdón». «No pasa nada», contesté, y mi voz tampoco era la mía. La lluvia cobró fuerza, empañó el parabrisas y alejó el mundo. Entonces lo dijo, sin decirlo. «Puedo contarte la verdad si me prometes que no arrancarás». A un aliento de cruzar la línea. El intermitente olvidado marcaba un latido tenue. Yo no aparté la mano, y la ciudad, por un instante, pareció contener el aliento. El mensaje vibró una sola vez, y parecía una pregunta hecha con los nervios. «¿Puedo decirte la verdad si prometes no arrancar?». Lo leí mientras la lluvia golpeaba más fuerte, y el intermitente marcaba un pulso que no quería terminar. No contesté con palabras. Apagué el intermitente y dejé que el motor respirara. Adrián no me miraba, pero se notaba el temblor en las manos que apoyó sobre las rodillas. Había algo contenido en su pecho que llevaba demasiado tiempo pidiendo salida. Cuando habló, la voz sonó baja, como si temiera despertar a la ciudad. «Reservo tus viajes a propósito», dijo. «No por los trayectos, por ti». La frase cayó limpia. Mi cuerpo tardó en alcanzarla. Sentí una corriente subir por la espalda, un impulso de negar por defensa y de asentir por hambre. El aire quedó cargado, silencio lleno de significado, como cuando una trompeta sostiene una nota y todo el mundo se inclina sin querer. «No quiero que esto te ponga en aprietos», añadió. «Sé que trabajas, sé que hay líneas». «Las hay», contesté. «Pero también está lo que sentimos cuando nadie mira». No buscaba drama, buscaba verdad. Él respiró hondo. La luz del tablero le suavizó los rasgos y por un momento dejó de parecer intocable. «No he sabido estar solo», confesó. «Perdí una vida que parecía sólida y me quedé con paredes en orden y horas vacías. Y luego apareciste tú con esa música y esa calma que hace sitio en los sitios más pequeños. No supe qué hacer con el peso de que me llamaran sitio. Quise decir que yo también tenía huecos, que a veces conducía para no pensar, que en mí la lluvia abría ventanas y también agujeros. Me salió otra cosa. «Podemos ir despacio», asintió. Sus dedos avanzaron apenas sobre la consola. No me aparté. El calor subió entre nosotros. Su mano rozó la mía y cada nervio despertó. No hubo prisa. Nuestros labios casi se encontraron, a un aliento de cruzar la línea. El mundo se quedó atrás, reducido a gotas deslizándose, y a una melodía que ahora parecía latir desde dentro. «¿Y si nos damos un café?», propuso de pronto. «No quiero esconderme en un coche». Fuimos al único lugar de Atocha que a esas horas no baja la persiana. Sentarnos fue como soltar un peso que no sabíamos llevar. Hablamos de poco y de mucho, de libros subrayados, de madres que tocan piano, de domingos que se hacen más largos de lo que deberían. Sus ojos se aferraron a los míos varias veces. Esa tensión sin aire dejaba claro que no era una charla para pasar el rato. «Eres amable», dijo. «No deberías cargar con las grietas de otros». «No cargo, acompaño». La palabra «acompañar» pareció tranquilizarle. Me preguntó por mis planes. Le pregunté por lo que sí seguía en pie. Nombró su empresa como si fuera un hijo cansado. Habló de socios convertidos en silencio. Cuando su mano buscó la mía sobre la mesa,
No la aparté. Piel con piel, un calor tranquilo se instaló en los dedos. No hubo besos allí, solo esa quietud cargada, el murmullo de tazas, una tormenta golpeando cristales. Al salir, la ciudad olía a metal frío y a pan temprano. Le llevé de vuelta. En la puerta, no se despidió con la educación de siempre. Se inclinó un poco hacia mí desde el asiento, y la pregunta que lanzó dejó mi respiración suspendida. ¿Dejarías que alguien como yo te quisiera? El reloj del salpicadero marcó un minuto que se hizo enorme. Quise responder, pero había demasiado ruido dentro. Él entendió la ausencia como respuesta suficiente. Su sonrisa se quebró sin romperse y abrió la puerta. «No hace falta que digas nada ahora», susurró. Tenía que preguntarlo. La puerta cerró suave. Subió sin mirar atrás. Yo me quedé con el volante entre las manos, la canción detenida a medias y un pensamiento clavado. Ya lo habías hecho. No arranqué enseguida. Dejé que la noche terminara su frase. Los días siguientes preferí rutas lejos de su barrio. No era estrategia. Era miedo traducido a mapas. Cada notificación me agitaba, cada nombre ajeno me calmaba y defraudaba a la vez. Cuando por fin llegó un mensaje de él, no llevaba destino. «Necesito ir a cualquier parte». Contesté con un voy que me ardió en los dedos. Esa noche eligió el asiento del copiloto. No parecía el hombre blindado. Parecía alguien que había soltado un traje muy pesado. Madrid, vacía, nos dejó pasar como si fuéramos broma y promesa. Él habló sin empujar las palabras, y lo que contó era vida abierta. Un matrimonio que se deshizo, negocios que se quedaron con invierno dentro, una confianza que aprendió a caminar coja. «No vengo a pedirte que me arregles», dijo. «Vengo a pedirte que no me dejes hablar solo». La petición era sencilla y enorme. Conduje lento por Arganzuela y luego hacia el río. Su aliento cerca de mi oído me encendía los pensamientos que trataba de domar. Ya no hacía falta música. El coche tenía su propio compás. «Déjame invitarte a un café», repitió cuando paramos. Mi turno. Acepté. No por cortesía, por necesidad. Caminamos sin prisa, nombrando en voz baja lo que nos sostenía. La ciudad respiró con nosotros, como si por fin entendiera nuestro ritmo. El pulso se calmó al compás del limpiaparabrisas, paciente y constante. La distancia correcta se dibujó sola. Un paso cerca, ninguno encima. El miedo se sentó a la mesa y aprendimos a ofrecerle agua sin dejarle comer. La esperanza no gritó, se quedó, firme, con la luz encendida. Los semáforos nos dieron clases de espera y de retorno. El aire traía sal y promesas pequeñas, de las que sí se cumplen. La lluvia repitió su lección: caer, persistir, limpiar el ruido. El silencio nos tradujo lo que las palabras no sabían decir. Creí que el miedo se iría después de decirlo en voz alta, pero se quedó adherido a la piel como la humedad. Cuando vi a Adrián detrás del cristal del café, no estaba solo. Y la ciudad, de golpe, dejó de oler a pan caliente. El día había empezado torcido, y lo terminé con un nudo. Llovía fino, ese tipo de lluvia que parece inocente, y cala más que ninguna. Me refugié en un mostrador para pedir un americano, y lo vi sin buscarlo. Adrián, la mirada más clara, una calma recién estrenada, y enfrente, un hombre con traje afilado, sonrisa de foto cuidada. No necesité nombre. Lo supe por la manera en que tocó su muñeca antes de levantarse. Pasado que cree tener llave maestra. Salí sin el café. El latido en la garganta me empujó a subir al coche y dejar la escena pasando por los retrovisores. No quería comprobar si la mano en la espalda venía con costumbre. Esa noche ignoré llamadas. Un mensaje tras otro quedó sin abrir. El silencio entre nosotros ardió más que cualquier palabra. Los 2 días siguientes, la ciudad fue una casa con luces encendidas en cuartos donde yo no vivía. Conduje por costumbre. Fui una sombra cumpliendo trayectos. La música me dolía. A la tercera noche, en una gasolinera casi vacía, el sonido de un intermitente ajeno me devolvió a la realidad. Un sedán plateado se detuvo al lado. Adrián bajó con el pelo revuelto y la urgencia en los ojos. «Me has estado evitando», dijo, sin rodeos. «Tenías compañía», respondí, mordiendo una calma que no tenía. «Firmé el final», explicó. «No un comienzo con él, un final. Te habría llamado antes si no me hubiese faltado valor para pedirte que me creyeras». La lluvia fina le dibujó gotas frías en la mejilla.
Quise enfadarme más para no tener que escucharle. No pude. Había algo en su voz que no buscaba convencer, solo ser verdad. «Lo vi tocarte», dije. «Me dio las gracias por dejarle ir», contestó, y me devolvió una llave que no abre nada en mí. Nos quedamos ahí, sin moverse, con la gasolina marcando segundos y un olor a tierra mojada que parecía disolver cualquier coartada. Dio un paso. Su mano encontró mi antebrazo, ligera, temblorosa. No retiré el brazo. Todo lo contrario. Aquello calentó una parte que había decidido enfriar. «No desaparezcas otra vez», pidió. «No sé cómo se hace esto, pero contigo no quiero fingir que no me importa». Le indiqué el coche. Subió al asiento de siempre, ahora delante. Dejamos que la ciudad nos recogiera. Conduje hacia el silencio bueno, ese que te deja escucharte. Cuando hablo de silencio bueno, hablo de un latido que coincide, de una mirada que se queda un segundo de más, de una cercanía peligrosa que no empuja, invita. «He pasado demasiados años construyéndome como si fuera un edificio», dijo. «Contigo quiero aprender a ser una casa». No supe responder con frase que estuviera a la altura. Le ofrecí mi mano sobre el freno de mano. Su piel estaba fría, la mía, caliente. El encaje fue sencillo. La tormenta se volvió lejana. A partir de esa noche, Adrián dejó de ser pasajero y empezó a ser presencia. No siempre hablábamos. A veces contábamos farolas. Se sentaba con café, ponía los pies en el salpicadero como un adolescente que por fin se permite el gesto, y me regalaba historias pequeñas. El primer piso que vendió y le enseñó humildad, el miedo a llegar a casa y que solo le esperen los electrodomésticos, la costumbre de mirar el móvil para escuchar pasos. Yo, que siempre tengo planes a medias, descubrí que la ciudad tiene rutas que solo aparecen cuando alguien te las señala desde el asiento derecho. Me enseñó a no tomar atajos con los sentimientos. Yo le enseñé a respirar en rojo sin pensar que la vida entera se ha detenido. La primera vez que me invitó a subir no fue una trampa, fue un descanso. Su salón no necesitaba explicación. No miré títulos, no memoricé muebles. La tensión cargada nos envolvió como si el silencio tuviera mantas. Su aliento cerca de mi cuello me incendió los pensamientos que yo creía bajo control. Nos abrazamos sin prisa, con torpeza honesta, cuidando no romper lo que estaban haciendo. No hubo más. La quietud se tensó hasta quedarse en esa frontera, donde todo pide avanzar y nosotros elegimos quedarnos un segundo más. «No quiero hacer de esto una carrera», dijo. «Quiero llegar contigo sin estropear el camino. Entonces iremos como sabes, paso a paso». Y lo hicimos. Empezamos a tener rutinas, desayunos tardíos en lavapiés, paseos cortos por el río cuando el trabajo lo permitía, mensajes con fotos de cielos de barrio. Yo, que siempre apago notificaciones, dejé algunas encendidas para él. En su voz, cuando decía mi nombre, había ese matiz que hace que el pecho recuerde que es un tambor. La ciudad dejó de ser amenaza y pasó a ser mapa compartido. A veces nos bastaba con aparcar en alto y mirar cómo Madrid respira. El silencio nos sostuvo, y en ese sostén aprendimos a nombrar la esperanza sin que suene ingenua. Caminamos sin prisa, nombrando en voz baja lo que nos sostenía. La ciudad respiró con nosotros, como si por fin entendiera nuestro ritmo. El pulso se calmó al compás del limpiaparabrisas, paciente y constante. La distancia correcta se dibujó sola. Un paso cerca, ninguno encima. El miedo se sentó a la mesa, y aprendimos a ofrecerle agua sin dejarle comer. La esperanza no gritó, se quedó, firme, con la luz encendida. Los semáforos nos dieron clases de espera y de retorno. El aire traía sal y promesas pequeñas, de las que sí se cumplen. La lluvia repitió su lección: caer, persistir, limpiar el ruido. El silencio nos tradujo lo que las palabras no sabían decir. El rumor empezó como un murmullo de oficina y acabó mordiéndonos en la nuca. Bastó una foto borrosa saliendo de mi coche para que Madrid se creyera con derecho a opinar. No éramos un escándalo, éramos dos personas. Pero los pasillos aman travestir vidas ajenas en noticia. Nos enteramos por un mensaje que pretendía ser amable. «Ten cuidado. Se comenta que...». Adrián leyó y se le tensó la mandíbula. Yo noté un frío antiguo, ese que solo aparece cuando vuelve el miedo a ser señalado. Decidimos adelantarnos a la tormenta, hablar con quien había que hablar, negar el chisme sin dar espectáculo.
La ciudad, sin embargo, tiene hambre de historias ajenas. No voy a esconderme, dijo Adrián. No otra vez. Lo vi entrar en su oficina con la espalda recta y el pulso firme. Salió más tarde con la dignidad intacta y algunas miradas encendidas detrás. Alguien dejó caer que yo buscaba atajos, que me convenía su apellido. Sentí la rabia en la lengua, pero no la solté. Él apretó mi mano a la salida. El contacto breve bastó para calmar el ruido. Aquella semana dormimos poco, no porque nos faltara cama, sino porque nos sobraban pensamientos. Yo temía por su negocio, él temía por mi calma. En medio de la noche nos encontrábamos con el coche apuntando a un mirador, y allí dejábamos que la tensión sin aire se disolviera en nubes bajas. Una vez él preguntó si me pesaba la diferencia de edad. Le dije que me pesaría más una mentira. El día que el rumor intentó pasar a amenaza, llegó en forma de correo anónimo. Piensa en lo que te conviene, chico. Lo leí 2 veces. No era violencia abierta, pero llevaba su sombra. Adrián quiso denunciar. Yo quise ignorar. Elegimos el término medio. Contarlo a un amigo abogado y guardar capturas. Y sobre todo, no dejarnos dictar la agenda por miedo. No somos un secreto indecente, dije. Somos una verdad discreta. Él sonrió con cansancio y orgullo. Esa tarde, al cerrar el portátil, fue él quien me pidió que condujera sin rumbo. Hicimos un circuito que ya era nuestro. Arganzuela, Ribera, Cuestas de Chamberí, un café en Lavapiés. Su mirada anclada en la mía en los semáforos confesaba más que 1000 discursos. Mi corazón late demasiado fuerte cuando te tengo cerca, dijo sin decirlo. Esa noche subí a su casa con la sensación de estar cruzando una ciudad con los faros cortos. Ves lo justo, confías en lo aprendido. En el sofá, la conversación se volvió hilo fino. Hablamos de padres y de pérdidas, de cómo a veces el éxito es solo una luz encendida en la ventana equivocada. Cuando el cansancio nos venció, apoyó la frente en mi hombro. El calor piel con piel fue refugio. Dormimos 1 hora sin reloj. Despertó con un suspiro que parecía abrir espacio dentro. Quiero quedarme en lo que estamos, dijo, y asumir lo que traiga. Yo también. No hubo discursos épicos. Hubo desayunos en los que aprendimos a reír del rumor, llamadas que atendimos con voz firme, límites que pusimos sin pedir permiso. Y también hubo dudas, porque nadie enseña a sostener una vida nueva mientras el mundo la comenta. Una tarde le tembló la voz al decir mi nombre por teléfono, y corrí a buscarle. Otra fui yo quien necesitó salir de su casa sin saber a dónde, y él se limitó a acompañar. La cercanía peligrosa dejó de dar miedo y empezó a parecer hogar. El día que pensamos que la tormenta amainaba, otra foto apareció, ahora más clara. Un colega me la enseñó con falsa compasión. La miré y sentí vergüenza sin culpa. A la salida, Adrián me esperaba apoyado en el coche. No dijo, perdón, dijo, aquí estoy. Su mano sobre la mía, quieta, firme, me ordenó la respiración, y entendí que el camino no sería silencioso, pero sí nuestro. Esa noche, en lo alto de la ciudad, el viento empujaba nubes como barcos cansados. Puse la música bajito. Él cerró los ojos un momento, y entonces lo preguntó con esa valentía herida que lo hace verdadero. ¿Esto es amor o es aprender a no estar solos? Me quedé mirando la calle como si allí estuviera la respuesta. No lo estaba. Estaba entre nuestros dedos. Apreté su mano. Todo en mí pide más, pensé. Pero quiero nombrarlo cuando el nombre nos sostenga y no nos pese. Él asintió como si hubiera escuchado mi pensamiento. La noche no nos dio definiciones, nos dio un pacto. Caminamos sin prisa, nombrando en voz baja lo que nos sostenía. La ciudad respiró con nosotros, como si por fin entendiera nuestro ritmo. El pulso se calmó al compás del limpiaparabrisas, paciente y constante. La distancia correcta se dibujó sola. Un paso cerca, ninguno encima. El miedo se sentó a la mesa y aprendimos a ofrecerle agua sin dejarle comer. La esperanza no gritó, se quedó, firme, con la luz encendida. Los semáforos nos dieron clases de espera y de retorno. El aire traía sal y promesas pequeñas, de las que sí se cumplen. La lluvia repitió su lección: caer, persistir, limpiar el ruido. El silencio nos tradujo lo que las palabras no sabían decir. La mañana en que decidimos salir de Madrid no había pronóstico de tormenta,
pero el cielo guardaba ese gris que nos había acompañado desde el principio. No huíamos, ajustábamos el volumen del mundo para escuchar lo nuestro. Salimos temprano, café en termos, una playlist que ya era lenguaje. El destino era apenas una idea, costa o sierra, un lugar donde el asfalto deje de imponerse y el horizonte haga sitio. Adrián iba de copiloto, como siempre que lo nuestro elige calma. Conducir juntos se había vuelto una forma de conversación, yo marcando ritmos, él afinando silencios. «Podemos no volver hoy», dijo, mirando el arcén como quien mira una vida nueva. «Podemos volver cuando queramos», respondí. «No tenemos que demostrar nada». Dejamos atrás M30 y la ciudad encogió en el retrovisor. Hablamos de todo lo que no nos habían cuestionado. Cómo repartir los domingos, qué hacer con las noches malas, qué palabras nos ayudan a no perdernos. Él me pidió que no apagara la alarma que me recuerda llamar a mi madre. Yo le pedí que no se tragara los disgustos por elegancia. Un trato simple y difícil. Verdad antes que miedo. En un área de servicio paramos a estirar las dudas. Nos sentamos en un bordillo a ver coches llegar y marcharse. Parecíamos dos adolescentes haciendo tiempo. En realidad estábamos firmando en voz baja la vida que queríamos. Su mirada sostenida en la mía decía lo que sus labios preferían no apresurar. La quietud a 1 milímetro del salto nos sujetó con dulzura. Seguimos hasta un pueblo donde el mar no hace ruido de postal. El aire olía a sal y pan. Caminamos sin hablar. Su mano rozó la mía y sentí un calor limpio, un pulso común. Nos sentamos frente al agua. El horizonte respiraba sin prisa. «He pasado medio vida pidiendo permiso», dijo. «Quiero empezar a pedir compañía». «Aquí la tienes». No hubo promesas rimbombantes. Hubo acuerdos pequeños. ¿Quién conduce al volver? ¿Quién avisa si el miedo vuelve a llamar? ¿Qué hacer cuando el trabajo nos empuje a escondernos? Decidimos que no habría escondites, solo pausas. Cuando el sol cambió de lugar y la luz se volvió de cristal, Adrián giró el cuerpo hacia mí, sus ojos clavados en los míos, la respiración compartida, el mundo desvanecido. Nuestros labios casi se encontraron y nos quedamos en ese borde donde todo se nombra con un suspiro. No necesitábamos más para saberlo. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier palabra. De vuelta, elegimos una carretera secundaria. La música puso un tema que nos había acompañado desde la primera noche. No hizo falta decir «te quiero». Lo dijo el modo en que me acarició el dorso de la mano. Lo dijo la forma en que yo solté el volante un segundo para dejar que me guiara su pulso. En un alto, mirador sin gente, el viento nos despeinó el pensamiento. Él habló primero. Si mañana vuelven a hablar, que hablen. Si se cansan, mejor. Si no, aprenderemos a vivir con ruido sin subirlo por dentro. «Yo quiero seguir conduciendo contigo», respondí. «Y que, si un día me pierdo, me llames por mi nombre hasta que lo recuerde». Su frente contra la mía fue una respuesta que no necesita traducción. Permanecimos allí hasta que la tarde se volvió un rumor amable. Regresamos de noche. Madrid reapareció como un animal que se deja tocar. Aparqué frente a su portal y nos quedamos un rato mirando el ascensor sin movernos. La tensión cargada de las primeras veces se había transformado en una calma alerta, como quien sabe que todavía hay curvas y el camino, aún así, merece. Él inspiró y soltó una risa pequeña. No sé cómo se termina una historia que apenas empieza. Quizá no se termina. Se sigue. Abrió la puerta, dudó un segundo. Volvió a mí. Su aliento cerca de mi mejilla encendió ese fuego tranquilo debajo de la piel. Se despidió con la certeza de quien ya no pregunta si puede. Subió. Yo me quedé con el motor apagado y la noche entera por delante. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. «Mañana te llevo a desayunar, y luego ya veremos a dónde». Miré la ciudad por el parabrisas y sonreí. No había cliffhanger gratuito, pero sí una promesa abierta, que cada tramo nuevo vendrá con su propio gancho y su silencio compartido. Arranqué suave. La lluvia, leve, empezó a puntuar el cristal como un credo tranquilo, y supe que, si alguna vez me preguntan a dónde voy, podré responder sin mapa. Voy con él. Caminamos sin prisa, nombrando en voz baja lo que nos sostenía. La ciudad respiró con nosotros, como si por fin entendiera nuestro ritmo.
El pulso se calmó al compás del limpiaparabrisas, paciente y constante. La distancia correcta se dibujó sola. Un paso cerca, ninguno encima. El miedo se sentó a la mesa y aprendimos a ofrecerle agua sin dejarle comer. La esperanza no gritó. Se quedó, firme, con la luz encendida. Los semáforos nos dieron clases de espera y de retorno. El aire traía sal y promesas pequeñas, de las que sí se cumplen. La lluvia repitió su lección. Caer, persistir, limpiar el ruido. El silencio nos tradujo lo que las palabras no sabían decir.